Y aún así, ella es Desiree, más conocida como Colibrí. Viene del asfalto, pero la montaña ya la estaba llamando. La Jabalí Trail, 18 kilómetros, más de 800 metros de desnivel, y en la Sierra de Espadán, donde el terreno no perdona. Nunca se había enfrentado a algo así. Llegaba con poco descanso y con más dudas que certezas. Poca experiencia en trail y casi sin rodaje con el material. El plan era simple, al menos sobre el papel: subir juntos y en la cima dejarla volar. Kilómetro 2 y ya me están diciendo que el año que viene nos apunta. Luego cuando esté la cerveza del jabalí, digamos, pues no está mal. La salida fue rápida, más de lo recomendable, pero necesaria. En trail, si no te colocas, la carrera se te puede escapar desde el principio. ¿Cómo te llamas? Hola, Jorge. Jorge, aquí estamos en la Jabalí. Sí. Kilómetro 3 ya. Bien, bien. Vamos, vamos. Ya va picando ya. Bueno, kilómetro 3. Ahora ya llegamos a la parte de remar hacia arriba. Pillamos senda. Bueno, toca remar un poco. Vamos muy bien. Bien situados en la carrera. Con calma y divertirnos hoy. Pero pronto empezó a notar algo. No todo fluía. Los bastones, el material, todo requería más atención de lo que debería. Y en montaña, cuando tienes que pensar demasiado, ya vas tarde. Kilómetro 5 más o menos. Y ya llegamos al rincón de Faustino, donde aprovecharemos a bajar revoluciones, a comer algo y beber algo. Venga, va. Ni siquiera comer era sencillo. Todo requería más de lo que debería. Momentos duros, pero vamos muy bien. Estamos haciendo muy buena carrera. Vamos. El rincón de Faustino ya lo tenemos hecho. Qué bien. Ahora ya pista de subida y avituallamiento en 3, 2, 1. Vale. ¡De cañas! ¡De cañas! ¡Cachis en la mar! ¡Echas por ti! Está por mí. Anda, mira pues. Y la gente gastando un dineral. En la subida empezó a perder posiciones. Y con cada una crecían las dudas. Hace duro, casi kilómetro 6. Se hace durillo, Llegamos al primer avituallamiento. Minuto casi 52. Muy bien de tiempo. Aquí tenemos a Colibrí. ¡Vamos! ¡Ya está! Un poquito de agua. ¡Ya! Sí, sí, voy grabando, voy grabando. ¡Hasta luego! ¡Vamos! Pero todavía quedaba algo. En la bajada volvió a encontrar ritmo y recuperó terreno. Muy bien. Vamos, ánimo. Venga. Buen día, venga. Buen día. Vamos. Vamos. Y epa, que te como. Había conseguido recuperar posiciones, pero no era tan sencillo. Por delante no había espacio para adelantar. Podía arriesgarse, pero no estaba segura de que pudiera aguantar ese ritmo posteriormente. Venga, chicos, lo estamos pasando bien. Tú dices. Miramos a la derecha que no lo perdemos. ¡Hala! ¡Qué bonito! ¡Jolín!
Vale. Vamos a sacar los bastones. Y entonces llegó el temido momento. Nada terminaba de encajar. El cuerpo, la cabeza, todo empezaba a pesar demasiado. Y por primera vez pensó en abandonar. Pero no era su físico, era su cabeza. Estaba dentro de su propio bucle y había que romperlo. Entonces se dijo a sí misma, ¿pero qué cojo? Y cuando lo pensó, la carrera cambió. Pero no todo había cambiado. Comer seguía costando. Tuvo que parar para poder tomarse un gel. Las cosas no estaban saliendo perfectas, pero ya no se trataba de eso. Creo que nos hemos liado, chicos. No, y pero tanto es por allá. Ya va por lo peor. ¡Subid, subid! Por aquí, Aparte de un... ¡Ay! ¡Ey, que me voy! ¡Vamos! ¡Ahora sí! Bueno, pues ya hemos llegado a la subida. A la bajada. ya. Sí, sí. La hemos desatado. Iba llorándome toda la subida. No, no, tranquilo, si voy, fenomenal. A ver si encontramos un hueco. Nada, tranqui, tranqui, que te he visto que también querías adelantar. Colibrí nos ha sacado ventaja. Es lo que toca. Cada uno va a su ritmo. Y entonces la carrera volvió a cambiar. Entraba en una de las partes más peligrosas de la carrera, el barranco de las Aguas Negras. Yo no sabía nada de ella y solo podía esperar que todo saliera bien. Pero ahí abajo, Colibrí ya no estaba dudando, estaba adelantando, buscando su sitio, tomando decisiones, aprendiendo a competir. Porque no solo hay que saber bajar, también hay que saber adelantar, con respeto, pero sin dudar. ¡Aquí! ¡Bien! ¡A tope! Parece que tenemos un accidente ahí delante. Esta parte es preciosa. ¡Ay, señor! ¿Ya estáis ahí? ¡Ya estamos! Cuidado. Hostia, se ha hecho en la cabeza. Bien, ¿no? ¿El qué? ¿Qué tal tu día? Bien, yo bien. ¡Ya está! ¡Lo tenemos hecho! Venga, ánimo. ¡Venga! ¡Vamos! Llevamos 1 hora 51. Acabo de pasar un río y ha sido cómico porque me he resbalado, me he caído. No quería mojarme los pies, me los he hecho panteros. Pero bueno, esto es el trail running. Pero la carrera todavía no había terminado. Quedaba lo más difícil, seguir gestionando, porque en montaña no gana quien va más rápido, sino quien sabe llegar. Incluso yo empecé a notar el desgaste, algún amago de rampa,
y la necesidad de bajar el ritmo. Y ahí todo dependía de Colibrí, de lo que quedaba y de hasta dónde estuviera dispuesta a llegar. ¡Hecha! ¡Vamos! ¿Y hace mucho tiempo que ha pasado Colibrí o qué? Ya llevéis ya 3 minutos lo menos. 3 minutos. O 2 y algo. Bien. Vamos allá. Venga, Me alegro de verte. hasta luego. ¡Vamos! La última subidita está de regalo. Y entonces apareció el pueblo. La gente, el ruido, los aplausos y todo lo que había pasado empezó a tener sentido. Ya no era cansancio, era todo lo que había tenido que superar para llegar hasta ahí. Porque hay carreras que no solo se corren, te cambian. Y al cruzar, no se fue, se quedó, esperando, porque había algo más importante que el resultado: compartirlo. Y entonces llegaron los números. Unas palabras, Chris. Octava en la general, primera veterana. Pero eso no cuenta toda la historia. Porque la carrera no se ganó al principio. Fernando, ¿cómo te ha salido la carrera? Se ganó cuando todo empezó a fallar. Hay carreras que no se recuerdan por las marcas, sino por lo que te obligan a ser.